Abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 5 al 10. En la traducción del lenguaje actual, si atrás me pueden ayudar con esa versión. Si no, yo aquí la puedo leer. Efesios, capítulo 5, versos del 5 al 10. El apóstol Pablo, capítulo 1, del verso 5 al 10. Dice la palabra del Señor. ¿Está listo? Diga amén. Si todavía está como perdido, diga ayúdeme. Decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo esto o eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Yo estoy seguro que usted llegó esta mañana y cantó y celebró porque el amor de Dios lo alcanzó. Y todos los días lo podemos ver. Todos los días su amor nos alcanza. Todos los días su misericordia nos renueva. Todos los días su amor nos hace ver que Él es un Dios fiel, es un Dios justo, es un Dios bueno. ¿Cuántos lo alaban de verdad por su grande y maravilloso amor? Por eso lo alabamos, dice el apóstol Pablo, por su maravilloso amor. Gracias a ese amor nos dio ¿qué? Y esa salvación fue por medio de su Hijo amado, de su amado Hijo Jesús. Por la muerte de Cristo en la cruz. Mire Pablo cómo lleva todo el orden. Ahí está llevando una transición en el mensaje. Habló del amor, habló del plan, habló del amor, habló del amor a través del Hijo. Ahora dice el Hijo que murió por la muerte del Hijo de Cristo en la cruz. Dios perdonó ¿qué? Repítalo duro. Dios perdonó y también nos liberó de toda. Levanta tu mano derecha, diga conmigo: no tengo culpa. Cristo me liberó. No tengo culpa. Cristo me liberó. Diga: el pecado no gobierna sobre mí. Cristo me liberó. El pecado no se enseñorea en mí. Cristo me liberó. Esa es una realidad que todo creyente debe confesar todos los días. Porque el pecado viene, sí, pero no nos debe gobernar. Porque la culpa viene, sí, pero no nos debe gobernar. ¿Cuántos dicen amén? Nos liberó de toda culpa. Esto es, o esto. Verso siguiente. Lo hizo por su inmenso amor. El apóstol Pablo era un apasionado del amor, de hablar del amor del Señor. Y por su gran sabiduría y conocimiento, Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto. Ya conmigo, en secreto. Y que había decidido realizar por medio de Cristo, ese Hijo amado. Verso siguiente. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo, ya conmigo, tanto en el cielo, y al frente de ellas pondrá como jefe. ¿Quién es nuestro jefe? ¿Quién es el jefe de la iglesia? ¿Quién es el jefe de las naciones? ¿Quién es el jefe del plan divino? Me parece impresionante. Tengo noticias. Desde que Dios pensó en la creación del mundo, ya había escrito un plan extraordinario para ti y para mí. Ninguno de nosotros vino al mundo por casualidad. Tengo noticias para alguien. En el plan divino del cielo, tu nombre estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Tu familia estaba escrita desde antes de la fundación del mundo. Tus hijos, tus generaciones ya estaban escritas desde antes de la fundación del mundo. El diablo se ha encargado de meterle a esta generación una mentalidad de que hay gente que se siente que fue improvisado, gente que se siente que no debió nacer, gente que dice: yo fui un error de mi papá, yo fui una canita al aire del viejo. ¿Cuántas canitas al aire hay aquí? Muchos. El mismo David, el rey David, fue una canita del viejo.
Y él se sentía indigno. Por eso cuando llegó el profeta Samuel a ungir al rey de Israel en la casa de Isaí, ¿a quién fue el único que no llamaron? ¿Por qué? ¿Por qué el viejo lo quería esconder? No es porque fuera el más pequeño, no es porque estuviera con las ovejas, es porque él decía: no creo que en el plan de mi Dios a través del profeta, no creo que en el plan de Yahweh esté un hijo que fue. Pero a Dios le encanta salirse del bosquejo. Pero a Dios le encanta llevarle la contraria al ser humano en su lógica. Pero a Dios le encanta hacer que sea lo que no era, que sea. Lo que no es lógico, que parezca lógico. Lo que todo el mundo parece que le cabe en la lógica, Dios es capaz de cambiar la dirección. Y entonces David estaba por fuera del plan. Ya conmigo, fuera del plan. David estaba por fuera del plan según su papá. Pero según el jefe, cuando Samuel llegó y comenzó a mirar a todos los hijos, tiene pinta pero no. El otro, y fue mirando uno por uno. ¿Cuántos hijos tenía Isaí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces el profeta quiere soltar la palabra, quiere liberar la palabra, pero hay algo que no lo deja. Entonces el Espíritu Santo le sopló y le dijo: en el plan de él no está, pero falta uno. Tremendo el profeta. Falta uno. Entonces él mira al papá y le dice: ¿estos son todos tus hijos? Y ahí el viejo se puso rojo. Dijo: no, falta el de la canita al aire. Es que él está ocupado. Y dijo el profeta: tráiganlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga él. Puede ser el ungido de Jehová. Tengo noticias: Dios no dejó que nadie se sentara a la mesa hasta que te llamaran a ti por nombre propio. Tú estás en un lugar de la mesa del Señor. Tienes un lugar asegurado en la mesa del Padre. Tienes un lugar asegurado en la mesa del Padre. No hay error, no hay problema, no hay pecado, no hay cosa que pueda sacarte del plan divino. No eres una casualidad. Busca a alguien que está a tu lado y dile: no eres una casualidad, estás en el plan de Dios. No hay casualidades, estamos en el plan de Dios. Ya mandaron a llamar a David. David llegó porque David ya se había criado como el menospreciado. A David los hermanos le hacían el feo. A David los hermanos le dejaban el último plato. A David los hermanos le hacían bullying, si fuera en esta época. A David el papá no le compraba ropa. A David le tocaba la ropa, iba bajando el dobladillo, porque David era la canita al aire, porque David era la vergüenza de su casa, porque David era la ovejita negra. Pero qué pena, Dios puso los ojos en la ovejita negra. Entonces cuando yo veo eso atrás, me doy cuenta que nunca fue una improvisación, que todo pareció ser una canita al aire, pero Dios había revestido ese error de gracia. Dios es el único que sabe agarrar tus errores y revestirlos de su gracia. Dios es el único que sabe agarrar nuestras falencias y revestirlas de gracia. Y le dijo a Isaí: sé que fue un error, sé que cometiste un error, sé que metiste las patas, pero a ese error lo voy a revestir de mi gracia, y en esa gracia voy a revelar un plan perfecto, extraordinario para Israel. Ese será el trono del linaje de David. Nada ni nadie, nunca faltará un rey en ese trono. Nada más y nada menos, el errorcito y la canita al aire fue la carta que Dios usó para descubrir el plan del linaje del Mesías. Ese errorzote para Dios era la línea generacional de donde vendría el Mesías. No solo Dios cubrió a Isaí, sino que al revestir de gracia a David,
le dijo: yo no solo te meto ahí como que ahí lo empujo y lo hago parecer que todo estuvo bien. No, lo visto de gracia, le doy dignidad y lo pongo en el centro de la historia de mi plan. Yo estoy hablando con alguien aquí que se siente que es alguien del montón, que siente que es algo normal, que siente que es algo ordinario, que siente que su casa es normal, que siente que su casa no tiene nada fuera de eso normal. Vine a decirle a alguien aquí: todos los que estamos en el libro del plan divino tenemos un propósito extraordinario en ese plan de Dios, y todo lo que Dios va a hacer contigo y con tu casa será extraordinario, no será ordinario. El plan de Dios es extraordinario. Tú y tu casa van a servir al Señor. Tú y tu casa van a ver milagros del Señor. Tú y tu casa van a conquistar los tesoros divinos y escondidos. Tú haces parte del plan escondido de Dios. Mire que está al lado, diga: tenga cuidado, yo soy parte del plan escondido de Dios. Pastor, ¿y eso qué quiere decir? Quiere decir una cosa: que tú eres la carta, que tú eres ese as bajo la manga de Dios. Algunos te han menospreciado, algunos te han descalificado, algunos se han burlado, algunos te ven como algo normal. Pero prepárate, porque en los próximos meses, prepárate, porque en los próximos años Dios va a sacar, así como el jugador experto, cuando creen que todo se perdió, Dios va a sacar el as bajo la manga. Ese eres tú para esta generación. Esa es tu casa, esos son tus hijos, esos son tus nietos, esos son tus bisnietos. Tu casa es respuesta para Colombia. Tu casa es respuesta para las naciones. De tu linaje saldrá gente grande. De nuestro linaje saldrán profetas grandes. De nuestro linaje saldrán gobernantes grandes. De nuestro linaje saldrá gente rica y poderosa. Todas las riquezas del mundo serán transferidos a alguien de tu linaje. Las cosas que tú no vio, las cosas que tú no viste, las van a ver tus hijos. ¿Alguien me está entendiendo? Las cosas que nuestros hijos no vean, las van a ver nuestros nietos. Las cosas que tú no alcances a conquistar, tus hijos sí las van a conquistar. Dios no es un Dios de ahora, Dios es el Dios de ayer, de hoy y de mañana. Dios no tiene pretérito pasado ni presente. Dios no tiene tiempo, Él es el Dios eterno. El plan de Dios no se ve, el plan de Dios no solo se ve en ti, se ve en toda la línea generacional de tu casa. Diga conmigo: el método es la gracia. Porque si no fuera por la gracia, nosotros no cabemos en el plan. Por allá el apóstol dijo: fuimos injertados en ese árbol, hablando de los gentiles. Pero algunos pudieron decir: uy, no, pero eso fue como que Adán pecó y entonces a Dios le tocó hacer un plan B. Eso fue como que metieron la pata y tocó rápido borrar y volver a escribir. Ya conmigo, todo estaba listo. A Dios no se le escapa nada. Ahora, lo que está diciendo el apóstol Pablo es: después de varios métodos, ¿cuántas dispensaciones hay en la palabra? A ver, los teólogos. Dicen los grandes estudiosos, los teólogos de la Biblia, los estudiosos de la Biblia, dicen que hay 7 dispensaciones. La primera, ¿cuál fue? Ya conmigo, la inocencia, Adán y Eva. Luego vino una segunda dispensación, ¿cuál fue? No. Escriba ahí en las notas, diga: tarea. Ponga ahí los apuntes, diga: tarea. Estudiar las dispensaciones. Por eso cuando la pastora Elizabeth dice: próximo martes, o cuando es la escuela bíblica aquí, próximo miércoles, escuela de liderazgo, escuela bíblica, usted no diga: no, eso no es conmigo, eso es para los pastores. Todo creyente debe ser un teólogo. Dios en este tiempo está restaurando el amor y la pasión por la palabra. Tú lo dijiste, la máxima. La iglesia debe profundizar. Tiene que sumergirse en la palabra en los próximos años. Te vas a sumergir en la palabra y ¿sabes qué pasa? Vas a tener un encuentro revelador con el Espíritu que inspiró la palabra. Una cosa que tú leas, otra cosa que el Espíritu que la inspiró y la escribió a través de los profetas te la explique,
te la revele, te la enseñe. ¿Cuántos quieren ser enseñados por Él? ¿Cuántos quieren ser inspirados por el Espíritu? ¿Cuántos quieren predicar con pasión y con fuego? ¿Cuántos quieren que Dios los use con revelación? Métete en la palabra. No puedes decir, ay, tan lindo como Dios usa a la pastora Elizabeth. Yo quisiera, pero te la pasas leyendo ¿qué hubo? Yo quisiera, pero te la pasas en Facebook viendo videos. Ay, yo quisiera, pero te la pasas viendo novelas, La Rosa de Guadalupe. Esa hora que usted invierte en la tarde a La Rosa de Guadalupe, inviértasela a la palabra. Estoy seguro que ese encuentro con la palabra te va a revelar cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre. Esa palabra está esperando por ti. Esa revelación está esperando por ti. Ese secreto escondido, como dice el profeta, los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, los voy a revelar a mi pueblo para que sepan que yo soy Jehová, que les pongo nombre. ¿Sabe cómo se afirma la identidad de la iglesia? La revelación de la palabra. Ya conmigo la palabra. En la séptima entonces dispensación, cuando todo parecía perdido, parecía que con ninguna funcionaba. Falló Adán, falló Noé, falló Moisés, falló Josué. Todos cometían errores, pero Jesús dijo, casi conmigo, no lo saben. Haga así, haga así, haga así. No sé cómo fue este año para ti. Puede que tú estés pensando que el 2025 terminó y pasó sin pena ni gloria, pero no descartes la carta que Dios tiene contigo. La carta tiene tu nombre. La carta tiene el sello de tu ministerio. En los últimos días, en estos 55, 54, 53 días del año 2025, Dios es especialista al final del partido, en el minuto 91, en el tiempo extra. Dios es especialista en lo último, sacar su mejor carta y sorprender. Quiero decirle a alguien que ha estado triste, que ha estado esperando, que se siente angustiado, porque yo también he estado ahí, esperando algo, esperando una promesa, esperando que se cumpla la palabra. Quizás hemos tenido que ver cómo en otros Dios cumple las promesas, pero nosotros todavía no. Hemos tenido que ver cómo en los hijos de otros las cosas avanzan, pero nosotros no. Quizás usted ha visto cómo otras iglesias, otros ministerios florecieron y el mío como que todavía no. Cómo otros grupos bíblicos avanzan, otras redes crecen, la red mía no. Pero tengo una palabra de Dios para alguien aquí. No te preocupes, porque en el método de la gracia, en el plan divino del Padre, hay una carta que no ha sido mostrada, está escondida, y esa tiene tu nombre. Esa carta 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 tiene tu nombre. Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Dios va a abrir los cielos en este fin de año y va a hacer que la lluvia del favor de Dios venga sobre tu casa. Yo dije, venga sobre tu familia. ¿Cuántos están listos para ver milagros? Quiero decirte, los próximos 53 días son los días de más milagros que tú no has visto. Los últimos 53 días, por la gracia, son los días del favor de Dios para ti. Todo lo que estaba retenido en este año se puede soltar. No se quede mirando como que, pastor, muy bonito, esto es positivismo. No, yo no le estoy hablando de mi positivismo, le estoy hablando de la palabra de Dios, en el plan escondido de Dios. Cuando todo el mundo pensaba que estaba perdido, Dios sacó la carta a última hora. Por eso vine a decirte, Dios es especialista en bendecir, en prosperar, en sorprender a último momento a los hijos que lo aman, a la iglesia que permanece. No te desanimes, no te canses. Espera, espera, cree. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Después de varios métodos, Dios dijo, el método de la gracia. Algunos teólogos lo llaman el método de la interpretación, porque los anteriores eran como muy confusos. Los métodos anteriores eran diferentes al método de la gracia.
Los estudiosos lo llamaron el método de la interpretación. ¿Interpretación de qué? Interpretación del plan divino que habla el apóstol en Efesios capítulo 1. Es que desde la creación, desde la dispensación de Génesis, todo estaba escrito. El apóstol Pablo está revelando algo grande. Digo, este era el plan desde el principio, un plan secreto. Miles de generaciones murieron sin entender todo el panorama. Pero a usted y a mí nos tocó vivir el mejor tiempo. A usted y a mí nos tocó vivir la dispensación de la gracia, el tiempo de la revelación, el tiempo, como lo dicen los escritosos, de la interpretación de ese plan. ¿Sabe por qué? Porque tenemos al autor, porque tenemos al protagonista de esa dispensación, que es el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo aquí adentro, con la amistad que tú puedes cultivar con el Espíritu Santo, tú puedes tener acceso a toda esa revelación del plan. Tú puedes entender todo el diseño del plan. Tú te puedes encontrar en ese plan extraordinario. Diga conmigo, método de interpretación. Y hay dos palabras: dispensación, pastora Elizabeth. Dispensación y gracia. En griego la palabra dispensación traduce a una palabra que se llama pleroma. ¿Cómo se llama? Pero dispensación, que para muchos es como franja de tiempo, en el griego tiene un significado más profundo, y es abundancia, es cumplimiento, es administración, es ministerio, es restauración. Lo que esto quiere decir es que en la dispensación del Espíritu Santo, eso lo que quiere decir es que en la franja del tiempo del Espíritu Santo que a usted y a mí nos tocó vivir. Por eso algunos dicen, el apóstol dijo, Moisés, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, todos ellos vieron como por un espejo. Pero tú y yo no estamos viendo un espejo, ni estamos viendo un reflejo. Estamos parados en el centro de la historia del plan divino, donde a través del Espíritu Santo tú puedes ser lleno de poder, tú puedes ser lleno de unción, tú puedes ser lleno de sabiduría, tú puedes ser lleno de revelación, tú puedes ser lleno de gracia para conquistar los sueños de Dios, para hacer que tus generaciones cumplan el sueño de Dios. Yo no sé por qué hay un cristiano aburrido en este tiempo. Yo no sé por qué hay un cristiano deprimido en este tiempo. Yo no sé por qué hay un cristiano confundido en este tiempo. El diablo se ha encargado de detener a la iglesia. El diablo se ha encargado de decir a la iglesia que es una organización religiosa estancada, que no pueden tener plata, que no pueden estar en el gobierno, que no pueden estar en los medios, que no pueden hacer buena música, que no pueden viajar por las naciones, que no pueden conquistar los territorios, que no pueden tener reino y gobierno. El diablo le ha dicho a la iglesia, pero hoy vine a decirte de parte de Dios, nosotros estamos en el mejor tiempo, en el tiempo de la gracia y del poder, donde todo lo grande de Dios se puede hacer a través de ti, donde todo lo grande del Rey, todo lo grande de Dios está en ti, porque el Espíritu Santo es el escritor, es el protagonista de este tiempo, y Él está contigo. Tiempo de abundancia. ¿Sabe qué es el tiempo? ¿Sabe qué es la dispensación de la gracia? Abundancia. Dígame, pastor, ¿abundancia de qué? Pregúnteme, pastor, ¿abundancia de qué? Abundancia de poder. Ay, pastor, yo quisiera ser como Moisés. Moisés tenía poder, subió al monte y cuando bajó brillaba la cara. Moisés no tenía al Espíritu Santo todavía. Moisés no estaba en la dispensación de la gracia todavía. Lo que tuvo, lo tuvo limitado. Pero tú y yo tenemos abundancia. Pastor, yo quisiera ser como Daniel en Babilonia, que discernía los sueños, que profetizaba. Daniel no estaba en la gracia y aún así cambió su historia.
Aún así, marcó su generación. Le tengo noticias. Daniel no estaba allá. Tú estás en el mejor tiempo. En el tiempo de la abundancia de la revelación. ¿Abundancia de qué? Abundancia de discernimiento. Abundancia de dones. Abundancia de gracia. Abundancia de revelación del cielo para la tierra. Tenemos abundancia material. Estamos en el tiempo donde los cielos están abiertos para que los hijos prosperen. En tus manos está la unción para la multiplicación. Mírese las manos, mírate las manos. Dile: en mis manos está la unción de la multiplicación. Estuvimos hace unos pocos días, pastor, en un evento, y un pastor estaba hablando acerca de que cuando la unción viene, los tesoros de los cielos se abren y no hay límite para eso. Y entonces cae oro, entonces caen diamantes, entonces caen piedras preciosas. Entonces los enfermos son sanados inmediato. Entonces la gente que está desahuciada por el médico es liberada de inmediato. Y nosotros fuimos con mi esposa con hambre, con pasión, con fe. Queríamos ver lo que está haciendo Dios en las naciones. Tenemos que despertarnos como iglesia, porque el avivamiento del último tiempo es extraordinario. Y tú y yo tenemos acceso a ese avivamiento. Tú no te puedes quedar mirando como por un espejo cuando estás en el presente, siendo protagonista del mayor avivamiento de la historia. Tú no te puedes quedar viendo. No nos podemos quedar viendo por YouTube. Empezó a caer oro. La gente veía en sus manos escarcha de oro. Puede que hoy Dios muchos les caiga escarcha de oro en su mano. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que nosotros estaremos un día caminando y no serán calles de pavimento, serán calles de... ¿Usted se imagina cómo es Jerusalén? Calles de oro. Nosotros nos peleamos aquí por un gramo. En el cielo las calles son de oro. ¿Y sabe qué pasa cuando tú levantas tus manos y dices: estoy en mi mejor tiempo, en el tiempo de la abundancia de la gracia? Parte de ese oro que sobreabunda, el oro que está tirado en el piso, de ese oro comienza a caer sobre este mundo, sobre esta tierra, sobre tus manos. Empezamos a buscar escarchas de oro, comenzamos a buscar diamantes de oro. La gente estaba loca, la gente estaba llorando. Aparecían diamantes en los bolsos, aparecían diamantes en el piso, en un rincón. Todos comenzamos a sacar el celular y comenzamos a buscar. Mi esposa había visto 10 veces el mismo lugar y Dios le dijo: vuelve a mirar. Encontró una escarcha de oro, aquí la tiene en el celular. La guardamos para tener un recuerdo. Pero yo le dije: Señor, eso es solamente una muestra. Hay mucha escarcha de oro que va a venir sobre la iglesia en los próximos días en Colombia. Hay diamantes, hay esmeraldas, hay zafiros, hay piedras preciosas, hay riqueza. Dios está abriendo el cielo para alguien en esta mañana. Yo dije: Dios está abriendo los cielos para su iglesia. Tenemos que salir de la limitación. Hemos estado mucho tiempo metidos en el sistema, hablando como el mundo. Se nos olvidó estar en el secreto y escuchar en el secreto cómo son las directrices del Espíritu. Porque en las directrices del Espíritu está la riqueza. En las directrices del Espíritu están los negocios grandes. En las directrices del Espíritu está la dirección, las coordenadas para que toda la riqueza del mundo venga a tus manos. Pero estamos distraídos en Instagram. Estamos mirando cómo hizo plata el otro. Estamos mirando cómo administra el otro. Estamos viendo cómo el mundo hace. Pero nosotros tenemos el tiempo de la abundancia sobre nosotros. La puerta de la abundancia está para ti. La temporada de la riqueza está para ti. ¿Cuántos van a ir por todo lo de Dios? ¿Cuántos se cansaron de la estrechez? ¿Cuántos se cansaron? ¿Cuántos nos cansamos de lo poco? Dios quiere llevarnos de lo poco a lo mucho. Diga conmigo: abundancia. Pero también dispensación significa cumplimiento. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Todas las promesas que Dios ha hecho a tus generaciones en este tiempo se van a cumplir.
Todas las promesas que Dios te ha hecho en los últimos años, en este tiempo se van a cumplir. Es más, te voy a decir algo: no vas a morir sin ver el cumplimiento de Dios en tu vida. Hace muchos años, mi pastor comenzó a hablar de una generación de conquista y gobierno. Exactamente, hace 40 años. Hace 40 años yo era un bebé recién nacido. Acabé de cumplir 40, pastor. Mi esposa me dice: mi cuarentón hermoso. Nunca esperé que llegara tan rápido ese momento, pero ya soy un cuarentón. Hace 40 años el pastor, mi pastor estaba diciendo: tiempo, generación de conquista y gobierno. Nadie entendía, nadie le ponía atención. Como decimos aquí en Colombia, nadie para bolas. Yo era un niño chiquito en los brazos, pero mi espíritu estaba recibiendo, más mi mente no lo entendía. Luego fui creciendo. A los 10 años comencé a ministrar, como vi los niños tocando guitarra aquí, que me encantó. A esa edad yo empecé a tocar la batería. A esa edad empecé a tocar la percusión. A esa edad me involucré en el servicio. Y mi pastor seguía diciendo: somos una generación de conquista y gobierno. Yo decía: ¿conquista de qué? ¿Gobierno de qué? ¿Gobierno de dónde? Y decían: una generación de conquista y gobierno. 20 años. Y yo ya con 20 años escuchaba a mi pastor todavía diciendo: somos una generación de conquista y gobierno. El lema del Congreso Apostólico del aniversario, no sé qué, visión, no sé qué, generación de conquista y gobierno. Todos los años cambiaban el logo, mas no cambiaba el lema. Todos los años cambiaba el nombre, el color, el diseño, mas el lema nunca lo dejó quitar mi pastor. Esta es la hora, Satirio, 50 años todavía. Vamos a la cumbre nacional anual y le cambia los nombres, pero abajo tú consigues en una letra pequeña que dice: generación de conquista de gobierno. Hace 7 años recibí una llamada para decirme: Tito, estamos pensando en que tú seas concejal de Bucaramanga. Yo me sorprendí porque no era mi línea. No había estudiado para eso. No me había preparado humanamente para eso. Yo me sacudí, me puse asustado. Llamé a mi esposa, le conté. A mis padres les consulté. Pedí consejo. Y un día llamé al pastor Satirio, mi apóstol, estaba en Brasil, y me contestó. Dijo: voy por la carretera, pero tengo señal. Pastor, no te demoro, es que tengo una pregunta. Me están diciendo que vaya al consejo de Bucaramanga, pero yo estoy asustado. Yo siento que no estoy en el plan de Dios. Yo no me veía en ese plan. Yo estaba como David, allá con las cabras y las ovejas. Otros estaban aquí sentados a la mesa en el palacio esperando todo, mas yo estaba con las ovejas, sacando el pasto, dándoles agua. Pero mi espíritu estaba conectado con el plan divino. Le estoy hablando a alguien aquí que siente que está pastando ovejas. Le estoy hablando a alguien aquí que siente que está alimentando cabras, pero que aunque está ya escondido, su espíritu sabe que está alineado con está conectado con la línea profética del plan. Dice: yo estoy aquí, pero mi vida está para mucho más. Yo estoy aquí, pero este no es mi presente. Yo estoy aquí, pero esta no es mi realidad. Mi casa está aquí, pero yo sé que mi casa está para más. Yo estoy aquí, pero mi matrimonio no está para esto, está para más. Mis hijos están acá, yo los veo así, pero yo sé que mis hijos no son eso. Dios tiene algo más grande para mis hijos. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque aunque usted está aquí, su espíritu está acá. Eso pasa porque aunque físicamente estamos acá, nuestro corazón y nuestro espíritu vibra a una sintonía espiritual. Nuestro espíritu se mueve a una dimensión, a una vibración espiritual conectado con el corazón de Dios. Y tú dices: esta no es mi realidad. No sé cuándo va a pasar, pero yo sé que estoy conectado a una promesa diferente. Yo sé que Dios tiene algo mayor para mí. Yo sé que Dios tiene algo mayor para mi casa. Entonces él me dijo, mi pastor, cuando yo le digo, se queda callado por teléfono. Y cuando él se queda callado, yo dije: se complicó, me va a decir lo que yo creo que me va a decir. Mi hijo, mejor no se meta a eso. ¿Usted qué va a ser metido en política? La iglesia no debe hacer política. Eso mejor que ese quieto. Usted está pastoreando jóvenes, siga de pastor. Ese silencio
como de 20, 30 segundos, para mí fue eterno. Porque yo estaba asustado, aunque yo estaba confundido, mi espíritu estaba vibrando en una dimensión donde yo decía: viene algo nuevo, viene un ascenso nuevo, viene una conexión nueva en mi ministerio para la ciudad, viene una puerta nueva. Yo lo sabía, pero no sabía cómo. Y cuando me dijeron gobierno, yo dije: no, ese no es. Ese no puede ser. Eso no es para mí. Y él se queda callado, pero al minuto, a los 30 segundos, abra su boca profética, y me dice: Tito, por teléfono. Yo sé que esto es muy raro. Para mí también es raro, porque te conozco desde que eras un bebé. Pero ahora mi espíritu me está recordando una palabra. Me dijo por teléfono: pero ahora mi espíritu me está trayendo a memoria que cuando tú eras un bebé, que cuando tú eras un niño, que cuando tú ibas creciendo, que cuando tú eras un músico, que cuando tú eras un niño en la escuela dominical, cuando tú corrías por el templo, cuando tú hacías desastres en la iglesia, yo ya estaba predicando de una generación de conquista y de gobierno. Así que quiero decirte: no tengas miedo, porque aunque humanamente tú sientas que no calificas, porque aunque humanamente tú sientas que eso no es para ti, en tu espíritu hay una semilla de una palabra que Dios me dio hace 40 años y se llama una generación de conquista y de gobierno que va a comenzar a levantarse en Colombia y saldrá de las sillas de las iglesias, saldrá de los templos, saldrá detrás de un piano, de detrás de un micrófono, de detrás de una batería, saldrá de una escuela dominical. Esa generación de conquista y gobierno saldrá de los templos donde alaban y glorifican al Señor. Alguien celebre eso. Me dijo: no tenga miedo, no tenga miedo, tú eres una generación de conquista. Cuando él me dijo eso, fue como que todo ese miedo, ese temor, esa confusión se fue. Fue como que alguien me agarró y yo estaba por allá como en el aire y me sentó. ¡Pum! Y mi espíritu angustiado, estresado, mi mente estresada, se afirmó. Me ceñí la ropa. Sentí que la palabra me había parado, me había puesto en el centro de la historia. Y aunque no tenía todo para hacerlo, tenía una palabra. Puede que te haga falta muchas cosas hoy, pero vine a decirle a la iglesia que está aquí: hay una palabra que está dentro de ti. ¿Cuántos años llevas aquí sentado recibiendo palabra? ¿Cuántas profecías has escuchado en este lugar? ¿Cuánta revelación ha venido de este lugar para ti? ¿Cuántas promesas has recibido de aquí, de este altar para ti? Diga conmigo: hay una palabra. Diga conmigo: hay una palabra. Grite, diga: hay una palabra. Diga: hay una palabra. Tengo una promesa. Tengo una promesa. Tengo una visión. Diga: tengo una visión. Hay una palabra para mi familia, para mi casa. Hay una palabra para mis generaciones. Hay una promesa. Nada la va a detener. Nada la va a quitar. Nada me la va a robar. Nadie me la va a quitar. Dígalo: nadie me la va a quitar. Dígalo: nadie me la va a robar. Tengo una palabra. Tengo una promesa. Mi casa tiene 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 promesa. Grítelo. Dígalo: mi casa tiene promesa. Mi casa tiene promesa. Mi casa tiene promesa. Dígalo: mi casa tiene promesa. Mi casa tiene promesa. Mi casa tiene una palabra. Mi casa tiene una palabra. No los escucho. Dígalo: mi casa tiene promesa. Mi casa tiene promesa. Dígalo: mi casa tiene promesa. Mi casa tiene una palabra. 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 Mi
Mi casa tiene una palabra. Mis hijos tienen una palabra. Mis hijos tienen una palabra y se cumplirán para la honra y gloria de Dios. Y esta gente lo irá a ver, que se va a cumplir esa. ¡Aleluya! Alguien que tenga una palabra aquí, celebre sobre su cabeza, aplauda sobre tu cabeza. Hay una palabra, hay una promesa sobre tus hijos, tus generaciones. Pastor, mi matrimonio se está rompiendo. Tu matrimonio tiene una palabra. Tu matrimonio tiene una promesa. Pastor, mi hijo está en las drogas. Mi hija está descarriada. Mas hoy Dios viene a decirte: tus hijos tienen una palabra. Y esa palabra te va a alcanzar. Alguien va a pronunciar tu nombre mientras estás cuidando ovejas. No dejes de hacer lo que estás haciendo. Sírvele a Dios con humildad. Sigue haciendo tu tarea con humildad. Sigue enfocado en tu trabajo. Sigue enfocado en tu tarea. Alguien va a pronunciar tu nombre. Hay una oficina donde alguien va a poner una carpeta con tu nombre en el escritorio. Hay una junta directiva donde alguien va a pronunciar el nombre de tus hijos. Hay algún escritorio muy importante en algún país de este continente, en algún país de Europa, donde alguien va a poner el nombre de nuestros hijos. Hay alguien que va a hablar de tu empresa, de tu negocio. Hay alguien que va a hablar de tu proyecto. Aunque no lo veas hoy, en el mundo espiritual, tus sueños, tu propósito están gravitando en esa promesa. Tarde que temprano, Dios va a abrir los cielos, Dios va a abrir las puertas. Estás en el tiempo de la abundancia. Estás en el tiempo del cumplimiento. Gracia. Eso es dispensación, pero la palabra gracia en griego es harris. ¿Cómo se llama? Harris, diga conmigo, harris. ¿A cuánto le gusta el pollo broster? Estudiando la Biblia descubrí por qué al pollo Harris le pusieron ese nombre. El dueño de esa empresa, o la dueña de esa empresa, tuvo una conexión con la palabra. Porque la palabra gracia en griego se escribe harris, como el pollo. No los conozco, pero ya los descubrí. Por eso es tan exitoso ese negocio. Por eso los domingos, si usted va a las 3, ya no consigue ni una menudencia. ¿Cuántos son fans de la sopa de menudencias de Harris? ¿Cuántos son fans del pollo a la broster de Harris? Mi esposa le encanta el pollo de broster de la Chispa al Rojo. Pero Harris, gracia, significa merecer aprobación, donar, favor, gozo, mérito, alegría, gratitud. Dios está diciendo: mi iglesia de este tiempo está en la dispensación, está en la administración, en el cumplimiento o la abundancia del merecimiento, de la aprobación, del favor de Dios, del gozo del Espíritu, de la gratitud del cielo, del mérito. Todo esto significa dispensación de la gracia. Todos pensábamos que era un tema teológico. Todos pensábamos que era un tema simplemente de los teólogos de la Biblia. Dispensación de la gracia es profundo, porque es la administración del merecimiento, de la aprobación, del donativo, del favor, del gozo de Dios para tu vida. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no hay límite. Porque no solamente vas a administrar, sino vas a administrar abundancia. Todo lo que tú hagas, tus sueños y tus metas, tus proyectos, sueños y metas, tendrán la aprobación del cielo.
Hágase conmigo. Ponga el sello de la aprobación del cielo. Hágase. Pastor, tengo un proyecto para este fin de año. Es que tengo un emprendimiento. Pastor, es que en el 2026 tengo ganas de viajar con mi familia fuera del país y voy a soñar como nunca antes. Vamos a irnos todos a Estados Unidos en Navidad. Voy a comprar el carro de mis sueños. Voy a comprar la casa de mis sueños. Voy a casarme. Los solteros, pónganle duro ese techo así. Los solteros agarren ese sello y denle duro. No he podido tener hijos, pero en el 2026 Dios me va a dar mi primer hijo. Estoy endeudado hasta la coronilla, pero en el 2026 Dios me va a dar la provisión para no deberle un peso al banco. Dios me habló que abrirá puertas en escenarios de arte y de gobierno, en el deporte, en las redes sociales, en la economía. Aprobación. Tiempo de la gracia es que tú no necesitas que el mundo te apruebe. Tú tienes que arrodillarte en tu habitación, levantar tus manos y esperar hasta que el Espíritu te diga aprobado. 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 El ministerio de la abundancia, de la restauración del favor de Dios, del mérito de la aprobación, está para ti en este tiempo. Esta dispensación comenzó con el nacimiento de Cristo, con la muerte, con la resurrección. Y en Cristo Dios depositó toda la revelación de ese plan divino desde la eternidad. Por eso el que tiene a Cristo tiene la vida. Por eso Él lo dijo con mucha humildad, pero lo dijo. Le dijo a los discípulos: mírenme, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Quizás nosotros repetimos ese texto de memoria porque suena bonito. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando usted lo mira a profundidad, es muy grande lo que dice ahí. Jesús, sin decirle, le dijo todo el plan del Padre. Ustedes no saben de esto porque yo vengo de la eternidad y yo sé cómo se mueve la eternidad, pero se lo digo, todo eso que no se lo puedo explicar con palabras, porque algunos de esos misterios me toca contárselos con parábolas y con historias para que usted me entienda, como un niño con plastilina. Pero todo ese misterio está aquí. Sígueme, conóceme, obedéceme, ámame, escúchame. El método de la gracia, todo ese plan está escondido en Él. Y Dios me dijo esto, anótelo. La gracia no es solo un método de Dios como dispensación para llegar al hombre o revelar al hombre. La gracia es el método del hombre para poder conectar con Dios. Parece que vemos las dispensaciones como métodos de Dios para hablarle al hombre, para que el hombre entendiera. Como Moisés fue la ley y cada uno tenía su forma. Pero no solamente Dios está buscando que el hombre le entendiera, Dios está buscando que el hombre tenga, sus hijos tengan un mecanismo para conectarse con el cielo. Por eso cuando tú recibes la gracia, tú recibes al Espíritu Santo. Y cuando tú recibes al Espíritu Santo, por adopción te haces hijo. Yo tengo que decir esto otra vez. Cuando tú entiendes la gracia, recibes la gracia, es porque estás lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, es porque a través del Espíritu Santo la adopción espiritual pasa, acontece. El Espíritu Santo es el sello sobre. Por eso, si hay alguien que está aquí, no ha recibido el Espíritu Santo, o hace mucho no lo recibe, tienes que acelerar eso. ¿Está conmigo? Si hay alguien así aquí que nunca ha sido bautizado en nuevas lenguas, si hay alguien aquí que no habla en lenguas,
Tienes que acelerar eso y buscarlo con desespero. No con ansiedad, pero sí con pasión. Si hay alguien aquí que no siente la presencia de Dios en la iglesia, que cuando adora no siente nada, que no tiene ganas ni poquitos de orar, de leer la Biblia, que se siente seco como un chamizo, tienes que acelerar la búsqueda, porque el Espíritu Santo es quien te da la revelación de la adopción. Y esa revelación, míreme, de la adopción te conecta con el plan divino del Padre. Si no, no. ¿Cuántos quieren tener ese plan divino? ¿Cuántos quieren tener acceso a ese plan divino? Ya voy a terminar, mi pastora. ¿Cuánto tiempo me dan? ¿Cuánto me queda? Ya me pasó el tiempo. Yo sé. Pero tenía como 2 años sin venir, así que usted me aguanta 10 minutos más. Dios me dijo, la dispensación de la gracia no es una apología de pecado, o sea, defender al pecado. Hay gente que dice, no, estamos en la gracia, haga lo que quiera. No, diga conmigo, no. La dispensación de la gracia no es suspensión de la exigencia de la integridad. Dios quiere que todos los días sigamos trabajando en ello. La dispensación de la gracia no es un método facilista. El que peca y reza empata, no. Entonces, ¿qué es el método de la gracia? ¿Qué es el plan divino de esta dispensación? Número 1, la revelación de una nueva realidad espiritual. Efesios 1, ahí donde leímos, dice en el verso 9, Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de ¿quién? Cristo. ¿Y por qué lo hizo? Por su gran sabiduría y conocimiento. ¿Por qué no lo hizo en la época de Moisés? Diga conmigo, no sé. Ya no sé. ¿Por qué no se lo reveló a Abraham? ¿Por qué no lo reveló desde Adán? Pero esperó este tiempo para ti, para mí en Cristo. Y nos tocó entender. Ahora, ya conmigo, hay una revelación de una nueva realidad. Número 2, hay una asignación de unción multiplicadora. Ya conmigo, multiplicación. Quiero profetizar algo sobre esta casa. En tus manos, en las mías, hay unción de multiplicación. Mírese otra vez las manos, diga, en mis manos hay unción de multiplicación. ¿Cuántos la quieren recibir? Levántala bien alto y recíbela en el nombre de Jesús. Dile, Espíritu Santo, dame la unción de la multiplicación. La multiplicación espiritual, la multiplicación de almas para Cristo, la multiplicación de discípulos, la multiplicación de hijos espirituales. Dile, la multiplicación de mis finanzas, la multiplicación de mis recursos. Todo lo que pongas en mis manos sea multiplicado. Todo lo que llega a mis manos es multiplicado. Todo lo que toco se multiplica. Todo lo que hago se multiplica. Todo lo que tengo se multiplica. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Yo declaro que esta casa se va a multiplicar como nunca antes. Porque hay algunos que están recibiendo en esta dispensación una unción de multiplicación. Pastora, veo que Dios va a comenzar a levantar ministerios aquí. Vas a comenzar a ver en los próximos 3 meses. Vas a verlo. Como la unción de multiplicación espiritual, como la gracia del Espíritu comienza a caer sobre algunas personas en específico. Dios te va a abrir los ojos para que puedas ver por el Espíritu. Porque has orado por líderes, porque has clamado por gente del reino, porque has orado por personas que tengan una visión, que puedan llevar la iglesia al nivel misionero, como el pastor Juan lo soñó. Misiones, multiplicación, sedes, grupos de oración, unidades de evangelismo, pueblos, veredas, ciudades. Esta casa no es una iglesia de barrio, señores. Esta iglesia no nació como una iglesia de barrio. Esta no es una iglesia para meter 4 o 5 familias de Caldas. Esta iglesia nació con un sello de aprobación de Dios, con una unción multiplicadora. Cuando usted hablaba con Pastor Juan, él siempre estaba hablando de multiplicación. Cuando usted hablaba con Juan, usted lo escuchaba hablando de unción, de crecimiento, de avivamiento, de gente llena, de predicadores, de evangelistas. Cuando usted hablaba con ese anciano, usted le veía más vida que todos nosotros juntos. Los últimos años vine a predicar aquí antes de que se fuera con el Señor. Recuerdo bien el último domingo que vine aquí a predicar.
Era la Santa Cena. Para mí fue muy especial ese día. Que yo prediqué y me bajé, porque él me dijo: tú predicas, yo ministro la cena. Y yo le dije: listo, mi pastor, como usted diga. Antes nos fuimos y nos pegamos un desayuno en el segundo piso. Mandó a hacer caldo de costilla, arepa. ¿Se acuerda, pastora? Siempre me entendía muy bien. Y él me dijo: predicas y te bajas y yo hago la cena. Y aquí la cena estaba aquí abajo en este lugar. ¿Todavía la ponen aquí? Pues yo terminé de predicar. Él se aguantó. ¿Cuántos cultos eran? ¿2 o 3? 2 cultos. Desde las 8. Y en el último culto él ya estaba cansado, pero no se movió de esa silla. 90 y qué, 80 y qué. Un anciano de casi 90 años, por ahí 86 años, no se movió de esa silla, escuchando a un aprendiz predicar. Con más de 60 años predicando, se quedaba mirándome y escuchándome. Y luego me decía, me corregía. Un día llegó y me dijo aquí, me dijo: vamos después del almuerzo, ¿qué quiere comer? No, pastor, lo que usted quiera. Me dijo: no, usted que va a comer, pida. Me dijo: lo va a llevar a un buen restaurante. Pero antes, ¿dónde está su esposa? Yo le dije: no, ella está en la iglesia nuestra. Dijo: no nos vamos sin que ella llegue. Avíseme cuando llegue. Y se quedó por aquí hablando con la gente. Entonces yo llamé a Kelly: gorda, venga, porque vamos a almorzar con el pastor, que si usted no viene, a mí no me da nada. Kelly agarró y se vino en el carro, la mandamos a traer con los niños. Y ella estaba abajo y yo le dije: pastor, ya llegó mi esposa, ¿podemos ir a almorzar? Y entonces él me dijo: ¿dónde está? Yo: no, abajo en el carro. ¿Cuál carro? Allá abajo en la calle, vamos. Y se fue el viejo, yo detrás. Yo: ¿qué va a hacer? Y recuerdo que llegué y dijo: ¿dónde está? Yo: miren ese carro. Y llegó, mi esposa estaba adentro, bajó la ventana del carro. ¿Y cómo fue que te dijo? Me preguntó si eras buen esposo. No, así como predica ese esposo, si no, no sirve. Le dijo: hola, mija, solo quiero preguntarle algo. Si así como predica, es buen esposo en la casa, porque si no, no lo lleva a almorzar. Mi esposa no tuvo otra que decir. Ella tenía más hambre que yo. Dijo: sí, es buen esposo, pero vámonos rápido. Y esa pregunta parecía inocente, pero era tremenda, porque me estaba dando un mensaje sin decírmelo. Me dijo: Dios lo usa, predica usted muy bien, Dios lo está usando, pero nunca se le olvide lo importante: tu casa. Nunca olvidaré a Juan por eso, que me marcó sin decírmelo. Yo lo estaba viendo. Pero siempre hablaba de multiplicación. Tu ADN es crecimiento. Tu ADN es multiplicación. Gana almas para Cristo. No vengas un domingo solo, jamás. Ayer invité como a 4 familias. Ayer invité para acá como a 4 personas. A las 10 de la noche yo estaba ahí en mi habitación terminando algunos apuntes del mensaje, orando, y les escribí. Invité al alcalde que estaba hoy en Bucaramanga. Iba a venir, se canceló a última hora porque no pudo llegar. Invité a 2 empresarios. Invité a mi equipo de trabajo. Está Jennifer, está Moisés, amigo, está mi asistente, está mi familia. Invité como a 4, porque yo entendí que el domingo en la casa de Dios yo no puedo ir solo. Los mismos con las mismas. Este lugar tiene que quedarse pequeño en los próximos días. Que tengan usted un problema grave, o venden acá y se van para otro lado, o compran la casa al lado y tumban, o hacen algo, pero la iglesia necesita crecimiento. El crecimiento no lo hace un buen predicador. El crecimiento lo hace la unción sobre el predicador. El crecimiento no lo hace un buen auditorio. El crecimiento lo hace gente apasionada, que grita, que canta, que salta, que dice amén, que se disfruta el culto, que disfruta la palabra, que siembra, que ofrenda, que es abundante, que es multiplicadora. Eso hace que la iglesia crezca, el reino avance, la unción que está en ti. Vamos, dile a 2 o 3 que está a tu lado, dile: en ti hay una palabra de multiplicación.
Vamos, busque a 3, busque a 3, busque a 5. Dile, en ti hay una palabra de multiplicación. Habla, libera. ¿Cuánto lo cree? Y número 3, para que oremos, porque quiero terminar, pero no quiero terminar. La nueva forma de experimentar el reino de Dios. Cuando usted lee Hechos, todo el tiempo hubo milagros, todo el tiempo hubo unción, todo el tiempo hubo revelación, todo el tiempo hubo manifestación. Creo que esta palabra ha bendecido tu vida. Tu corazón ha entendido que estás en el mejor tiempo. Levanta tu cara, levanta tu fe, levanta tus expectativas, suelta el temor, la angustia y la duda y conéctate con el protagonista de esta dispensación de la gracia, porque vas a vivir de una manera diferente el reino de los cielos en este tiempo.